El teléfono vibró en mi bolsillo como un puñetazo en el estómago, y supe que era él antes de mirar la pantalla. Tomás, ¿por qué coño sigues haciendo esto? Víctor es mi vida, murmuré para mí mismo, pero contesté de todos modos, con el corazón latiendo como un tambor en las fiestas de San Fermín. Su voz, suave como el chacol y fresco de un verano en la costa, me envolvió. Miguel, solo una cena más. Por los viejos tiempos. No le diré nada a Víctor. Me llamo Miguel, y vivo en Vitoria-Gasteiz, esa joya escondida en el corazón de Euskadi, donde el viento del norte susurra secretos entre las murallas medievales y las plazas llenas de pinchos y risas. Aquí, en esta ciudad de contrastes donde el Guggenheim de Bilbao parece un sueño lejano, pero el viejo casco histórico te ata a la tierra como las raíces de un roble, encontré el amor en Víctor. O eso creía yo. Víctor, con su sonrisa torcida y sus ojos verdes como los prados de Álava, era mi socio en todo, en la pequeña agencia de diseño gráfico que montamos juntos hace 3 años, en las noches de besos robados en el Parque de la Florida, y en los planes de un futuro que olía a pan recién horneado y a promesas eternas. Pero entonces apareció Tomás, su ex, como un fantasma del pasado que se niega a quedarse en el armario. Todo empezó hace 6 meses, en una de esas cenas improvisadas en la taberna de la Plaza de la Virgen Blanca. Víctor y yo celebrábamos el cierre de un contrato con una bodega local, riendo con copas de vino tinto de Rioja en la mano. «Eres lo mejor que me ha pasado, Miguel», me dijo él, su mano apretando la mía bajo la mesa, mientras el bullicio de la gente, familias, parejas, grupos de amigos con acentos vascos y castellanos mezclados nos envolvía como una manta cálida. Yo, con mis 28 años y un pasado de dudas en un pueblo pequeño de Castilla, me sentía invencible a su lado. Éramos esa pareja gay que Vitoria envidiaba en silencio, discretos pero felices, navegando el laberinto de la sociedad vasca con orgullo callado. Pero al día siguiente, mi teléfono sonó con un número desconocido. «Hola, Miguel. Soy Tomás. El ex de Víctor. Sé que suena loco, pero... ¿podemos hablar? Solo café, nada más». Su voz era un ronroneo, como el de un gato callejero que sabe exactamente cómo colarse por la ventana. Colgué, riendo nervioso, y se lo conté a Víctor esa noche mientras cocinábamos merluza en salsa verde en nuestro piso de la calle Cuchillería. Él se tensó, solo un segundo, pero lo noté. «Tomás es historia antigua, amor. Un error de juventud en Madrid, antes de mudarnos aquí. No le hagas caso». Lo besé para borrar la sombra, y funcionó. O eso pensé. Semanas después, Tomás apareció en la agencia. Alto, con el pelo negro ondulado cayendo sobre la frente y una barba perfectamente descuidada. Vestía como un modelo de Zara, camisa ajustada, pantalones que marcaban sus caderas estrechas. «Vengo por un diseño para mi nuevo bar en el Ensanche», dijo, pero sus ojos se clavaron en mí, no en los bocetos. Víctor estaba en una reunión, así que yo lo atendí. Hablamos de logos inspirados en el modernismo vasco, pero entre líneas, soltó, Víctor siempre tuvo buen gusto. Para negocios. Y para hombres. Mi piel se erizó. Esa noche, le pregunté a Víctor por qué no me había dicho que Tomás se mudaba a Vitoria. «No era importante», respondió, demasiado rápido, mientras evitaba mi mirada fija en la tele sintonizada con un partido del Athletic. La primera invitación a cenar llegó por WhatsApp, con un emoji de una copa de vino que parecía inocente. «Miguel, hay un sitio nuevo en el barrio de Lovaina que hace el mejor solomillo. Como amigos». Víctor no tiene por qué saberlo, no querrás preocuparlo con tonterías del pasado. Dudé, pero la curiosidad o algo más oscuro, como el masoquismo de quien ha crecido oyendo chismes en pueblos donde ser gay era pecado, me ganó. Fue. La cena fue en un rincón íntimo, con velas parpadeando como mentiras a medio decir. Tomás hablaba de su vida en Barcelona, de fiestas en la Rambla donde el amor fluía como el cava, y de cómo Víctor lo había dejado por un capricho vasco. «Tú eres ese capricho, ¿no? El chico de provincias que lo hace sentir arraigado». Reí, pero sus palabras se clavaron como espinas. Al despedirnos, su mano rozó mi brazo, un toque eléctrico que me dejó temblando en el portal de mi casa. No se lo conté a Víctor. ¿Para qué? Era solo una cena. Pero las invitaciones no pararon. Cada 2 semanas, un mensaje, cena rápida en la Malquerida. Hablemos de arte,
sé que coleccionas grabados de Chillida. O pinchos en el mercado de abastos. Víctor odia el pescado frito, pero a ti te encanta. Cada vez, cedía un poco más. Tomás era encantador, como un torero en la plaza de toros de Vitoria durante las fiestas de la Blanca. Elegante, peligroso, con una gracia que te hipnotiza antes de la estocada. Hablábamos de todo, de la independencia vasca y cómo nos hacía sentir como extraños en nuestra propia piel, de la familia, la mía, conservadora y distante, la suya, un caos de hermanos en Galicia, y de Víctor. Siempre volvíamos a él. Era posesivo, ¿sabes? En Madrid, me asfixiaba con su amor. Pero contigo. Parece libre. Sus palabras plantaban semillas de duda, regadas con vino y miradas que duraban demasiado. Una noche, después de una tercera cena en un restaurante escondido en las traseras de la Catedral de Santa María, Tomás me besó. Fue en la puerta del local, bajo la llovizna otoñal que moja las piedras de Vitoria como lágrimas contenidas. Sus labios eran suaves, con sabor a postre de tarta de queso y de azabal, y por un segundo, solo un segundo, respondí. El mundo se detuvo, el eco de las campanas lejanas, el olor a tierra húmeda, el calor de su cuerpo contra el mío. Luego lo aparté, furioso. ¿Qué coño haces? Soy el novio de Víctor. Él sonrió, esa sonrisa lobuna que iluminaba sus ojos castaños. Lo sé. Pero él no te merece. Hay cosas que no sabes, Miguel. Secretos que lo atan al pasado. Déjame contártelo todo. Regresé a casa hecho un manojo de nervios, con el sabor de traición en la boca. Víctor dormía plácidamente en nuestra cama, con la lámpara de noche proyectando sombras suaves sobre su pecho desnudo. Me acurruqué a su lado, pero el sueño no llegó. ¿Qué secretos? ¿Por qué Tomás me buscaba a mí, no a él? Al día siguiente, en la agencia, Víctor notó mi distancia. ¿Estás raro, amor? ¿Todo bien? Asentí, mintiendo con una sonrisa. Pero la grieta se había abierto, como una falla en la tierra vasca que anuncia terremotos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Tomás no cejaba, mensajes a medianoche con fotos de platos exquisitos para ti, que aprecias lo auténtico, invitaciones disfrazadas de consejos profesionales para su bar, que casualmente se llamaba El Susurro, un nombre que evocaba confidencias prohibidas. Yo resistía, pero cada rechazo me costaba más. En Vitoria, donde las murallas medievales guardan historias de amores truncados y batallas olvidadas, sentía que nuestra relación era una de esas torres, sólida por fuera, pero erosionada por el viento del norte. Una tarde de lluvia, mientras paseábamos por el Anillo de los Vascos, ese circuito verde que rodea la ciudad como un abrazo protector, Víctor me tomó la mano. Te quiero, Miguel. Más que a nada. Sus palabras eran un bálsamo, pero ya estaban envenenadas. Esa noche, cedí a una cuarta cena. Tomás me esperaba en una sidrería antigua en las afueras, con mesas de madera oscura y barriles de sidra que goteaban como promesas rotas. Siéntate. Tengo algo que decirte. Sacó una foto del bolsillo, él y Víctor, jóvenes, abrazados en una playa de la Costa Brava, con una fecha de hace 4 años. Esto no es todo. Víctor no te lo ha dicho, ¿verdad? Que dejó un hijo en Madrid. Con una mujer, antes de salir del armario del todo. Lo niega, pero yo lo sé. Vive con el miedo de que lo descubran aquí, en esta ciudad tan vasca, tan cerrada a veces. El mundo se derrumbó. Un hijo. Víctor, mi Víctor, con un secreto tan grande como la Sierra de Cantabria. Recordé sus ausencias inexplicables, las llamadas a números desconocidos que cortaba abruptamente. La ira subió como bilis, ¿por qué no me lo dijo? ¿Me veía como un capricho, como Tomás decía? Grité, platos volando en mi mente, pero Tomás solo me calmó con una mano en el hombro. No llores, Miguel. Tú mereces la verdad. Y quizás algo más. Su beso esta vez fue inevitable, un torbellino de desesperación en la penumbra de la sidrería. Me entregué, no por amor, sino por rabia, por el vacío que Víctor había cavado sin saberlo. Al amanecer, regresé a casa, con el olor de Tomás en la piel como una marca de Caín. Víctor ya se había ido a la agencia, pero encontré una nota, te espero esta noche.
Hablemos de futuro. El futuro. ¡Qué ironía! Pasé el día en un limbo, diseñando logos que se difuminaban en la pantalla, mientras la ciudad afuera bullía con la rutina, abuelos charlando en la plaza nueva, niños correteando con globos de las fiestas patronales. Vitoria, con su mezcla de tradición y modernidad, me parecía ahora una jaula dorada. Cuando Víctor llegó, con una botella de chacoli y flores silvestres de los campos cercanos, no pude contenerme. Tomás me lo contó todo. ¿El hijo? La mujer. ¿Por qué me mentiste? Su rostro palideció como la nieve de Urbasa en invierno. Miguel, no es lo que piensas. Fue un error, un espermatozoide donado anónimo. No lo crié, no lo veo. Tomás miente para jodernos. Pero las palabras salían torpes, y en su defensa vi la culpa, había ocultado visitas a Madrid. Cheques enviados en secreto. No era un monstruo, solo un hombre asustado por perderlo todo: su agencia, su vida en Vitoria, su amor por mí. La pelea fue épica, como una tormenta en el Cantábrico, gritos que rebotaban en las paredes de nuestro piso, lágrimas que mojaban el suelo de madera. Eres un cobarde. Tomás al menos es honesto en su veneno, le espeté. ¿Él contraatacó, honesto? Ese cabrón te ha estado manipulando desde el principio. Quiere recuperarme, y usa celos para ello. Salí dando un portazo, caminando sin rumbo por las calles empedradas, bajo la lluvia que lavaba pecados pero no almas. Fin de la parte 1, aproximadamente 1000 palabras. Encontré refugio en un bar de la calle Dato, uno de esos locales con neons parpadeantes y jukebox tocando boleros antiguos que te parten el alma. Pedí un gin tonic doble, y allí, entre el humo de cigarrillos electrónicos y el murmullo de conversaciones en euskera y castellano, reviví la traición en bucle. Tomás no era solo un ex, era un catalizador, un demonio disfrazado de ángel con acento andaluz suavizado por años en la capital. Recordé cómo, en nuestra segunda cena, me había contado anécdotas de Víctor que pintaban un retrato cruel, celoso, controlador, un chico de Vitoria que soñaba con ser cosmopolita pero se ahogaba en la tradición. Tú lo liberas, Miguel. Eres su aire fresco. Mentiras dulces que ahora sabían a hiel. Al día siguiente, Víctor me bombardeó con mensajes: por favor, vuelve. Es verdad lo del niño, pero no como él dice. Hablemos. Ignoré todo, y en su lugar, respondí a Tomás: cena esta noche. En tu bar. Todo o nada. Era una locura, un suicidio emocional, pero la rabia me impulsaba como el vino en una borrachera de San Sebastián. El susurro era un antro chic en el ensanche, paredes de ladrillo visto, lámparas de hierro forjado inspiradas en la arquitectura industrial vasca, y una barra donde servían cócteles con nombres como Susurro Nocturno, un guiño a las noches prohibidas. Tomás me esperaba en una mesa apartada, con una botella de vino de la Rioja Alta ya descorchada. Has venido, dijo, levantándose para besarme en las mejillas, pero su mirada era de victoria. Cenamos langostinos a la plancha y chuletón jugoso, hablando de trivialidades al principio, el Festival de Jazz de Vitoria que empezaba en unos días, los murales callejeros que reivindicaban la diversidad LGTB en las paredes del casco viejo. Pero pronto, el vino aflojó lenguas. Víctor te ha envenenado la mente, ¿verdad? Ese hijo. Es real, pero él lo niega para no manchar su imagen de hombre perfecto. En Madrid, lo vi derrumbarse, bebiendo hasta el amanecer para olvidar. Tú puedes ser mejor para mí, Miguel. Nosotros tres éramos un error, contigo y yo, sería poesía. Sus palabras eran un anzuelo, y yo picaba. Le conté mis miedos: crecer en un pueblo donde los maricones eran chiste de taberna, llegar a Vitoria huyendo de miradas juzgadoras, encontrar en Víctor un hogar. Tomás escuchaba, asintiendo, su mano cubriendo la mía. Eres valiente. Más que él. El beso que siguió fue inevitable, profundo, en el baño del bar, un cubículo estrecho con azulejos blancos que olía a jabón de lavanda. Sus manos en mi cintura, mi espalda contra la pared fría, fue un arrebato de pasión cruda, como el sexo que imaginas en las novelas de Almudena Grandes, pero con el peso de la traición. Quédate conmigo esta noche, susurró. Y lo hice. En su apartamento en la calle España, con vistas a la torre de Marivílez iluminada, nos entregamos a la carne y al olvido. Sus besos eran fuego,
su cuerpo un mapa de cicatrices emocionales que exploré con dedos temblorosos. Por unas horas, Víctor no existió. Pero el amanecer trae claridad, y con ella, el arrepentimiento como un resacón vasco. Me vestí en silencio mientras Tomás dormía, su rostro angelical en la almohada, y salí a la calle donde Vitoria despertaba con el tañido de campanas y el aroma a café de las panaderías. Caminé hasta el parque de San Casiano, sentándome en un banco húmedo, llorando como un niño. ¿Qué había hecho? Traicionar a Víctor no por amor, sino por venganza. Llamé a un taxi y regresé a casa, donde encontré a Víctor esperándome en el salón, ojeras profundas, una taza de café frío en la mano. ¿Dónde has estado?, preguntó, voz rota. No pude mentir más. Con él. Lo siento. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, un abismo donde caímos los dos. Víctor no gritó, solo se levantó, ojos llenos de lágrimas. Sabía que Tomás te buscaría. Lo conozco. Pero no imaginé que... Dios, Miguel, ¿por qué no confiaste en mí? Le conté todo, las cenas, los besos, el sexo. Cada palabra era un cuchillo que nos mutilaba. El niño es verdad, admitió al fin. Lo doné en una clínica, anónimo, pero luego la madre me contactó. No lo veo, pero le envío dinero. Temía que te alejaras, que vieras en mí a un farsante. En Vitoria, ser gay ya es lucha, ser padre ausente. Me aterrorizaba. La confesión abrió las compuertas. Hablamos horas, desnudando almas. Sus miedos a la paternidad forzada por una noche de experimentación en la universidad, mi inseguridad de ser el otro en su vida. Tomás, resultó, no era solo ex, era un manipulador que, herido por el abandono, quería destruirnos para reconstruir su ego. Lo bloqueé hace meses, pero él sabe cómo herir, dijo Víctor. Prometimos terapia, honestidad, un nuevo comienzo. Pero el daño estaba hecho, la confianza, como un jarrón de Goya, rota en 1000 pedazos. Días después, en el clímax del festival de jazz, con saxofones llorando blues en la plaza de la Virgen Blanca, Tomás apareció. He oído que hay problemas en el paraíso, dijo, acercándose con una copa en la mano. La multitud bailaba, luces de colores pintando rostros eufóricos, pero para nosotros era un duelo. Víctor, a mi lado, lo enfrentó, déjanos en paz, Tomás. Tu juego ha terminado. El río, amargo. ¿Juego? Solo quería lo que era mío. La verdad salió entonces, en un arrebato, Tomás había mentido sobre el hijo para sembrar duda, en realidad. Víctor le había propuesto matrimonio en Madrid, pero él lo rechazó por miedo al compromiso. Fui yo el cobarde, confesó Tomás, voz quebrada por primera vez. Y ahora, viéndoos, lo entiendo. El alto tranco fue ese, no una pelea física, sino emocional, bajo las estrellas de Vitoria, con el jazz como banda sonora de redención. Tomás se fue, solo, y nosotros nos abrazamos en la multitud, besándonos con sal de lágrimas y promesas. No fue fácil, las semanas siguientes fueron de terapia en un centro LGTB de la ciudad, de noches en vela reconstruyendo puentes. Pero en el humanismo vasco, esa resiliencia de un pueblo que ha sufrido guerras y silencios, encontramos fuerza. Víctor visitó a su hijo por primera vez, con mi apoyo, en un parque de Madrid, un niño de ojos verdes como los suyos, inocente en su secreto. Hoy, un año después, caminamos por las murallas de Vitoria al atardecer, manos entrelazadas. Tomás abrió su bar y se mudó a Bilbao, dejando atrás sus susurros. Nosotros, con cicatrices que cuentan historias, somos más fuertes. El amor no es perfecto, es como esta ciudad, antigua, herida, pero eterna en su belleza. Y en cada cena compartida, brindamos por las traiciones que nos forjaron, por los ex que nos enseñaron a valorar lo real. No, espera. El final debe ser más profundo, con un toque bitrágico o humanista. Reajustemos, el clímax revela que Tomás está enfermo, un secreto que añade capas. Pero mantengamos el flujo. En realidad, el verdadero alto tranco vino no en el festival, sino en una noche de invierno, cuando la nieve cubrió Vitoria como un manto de pureza falsa. Víctor y yo habíamos pactado distancia temporal, para sanar, dijimos, pero era excusa para lamer heridas. Yo me mudé temporalmente a un piso compartido en el barrio de Arriaga.
rodeado de estudiantes ruidosos que me recordaban mi juventud perdida. Allí, solo con mis diseños y botellas de cerveza Mao, reviví cada cena con Tomás en flashbacks tortuosos. Su encanto no era solo físico, era una empatía fingida que desentrañaba mis inseguridades, como un terapeuta corrupto. Una noche, Tomás llamó. Necesito verte. Es urgente. Su voz temblaba, sin el ronroneo habitual. Fui a su bar, ahora medio vacío en la temporada baja, con mesas cubiertas de polvo y jazz suave de fondo. Tengo VIH, soltó, sin preámbulos, sentados en la barra con 2 vasos de agua. Lo pillé en Madrid, después de Víctor. Por eso me fui, por eso lo busqué a él, a ti. Para sentirme vivo antes de... Las palabras se atascaron, y vi al hombre roto detrás del seductor, un chico de 32 años, huérfano de familia homófoba en Sevilla, que había huido al norte buscando refugio en amores fugaces. El impacto fue un puñetazo. No ira, sino compasión amarga. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué usarnos? Lágrimas rodaron por sus mejillas, surcando la barba. ¿Miedo? Igual que Víctor con su hijo. En España, aún miran mal al enfermo, al maricón enfermo. Quería una última historia bonita, Miguel. Contigo, porque en ti vi pureza. Lo abracé, torpe, en ese bar que olía a madera y soledad. No fue romántico, fue humano, crudo como las novelas de Vázquez Montalbán, donde el amor gay se entreteje con la marginalidad social. Al día siguiente, se lo conté a Víctor. Nos reunimos en un café de la calle Francia, nevando afuera como en un cuento de hadas oscuro. Tomás está muriendo, poco a poco, dije. Víctor palideció, recuerdos inundándolo. Joder. Debería haberlo ayudado. Juntos, lo visitamos en su piso, 3 hombres, examantes y rivales, compartiendo té y silencios. Tomás nos contó su historia completa, el diagnóstico en una clínica de Barcelona, las noches de pánico en hostales baratos, la mudanza a Vitoria por un rumor de comunidad solidaria. Vosotros sois mi redención, murmuró. No fue perdón instantáneo, hubo reproches, lágrimas, pero en esa vulnerabilidad, sanamos. Víctor confesó más, el hijo no era donación anónima total, había conocido a la madre en una fiesta, una ferétero para probar su orientación, y el niño, Pablo, de 5 años, era un recordatorio vivo de su confusión pasada. Te lo oculté porque temía que me vieras débil, admitió. Yo, a mi vez, revelé mis dudas profundas, celos no solo de Tomás, sino de la vida normal, que Víctor parecía haber rozado. En terapia grupal, porque Vitoria tiene centros pioneros en salud mental queer, desentrañamos capas. La homofobia internalizada, el estigma del VIH en una España postfranquista, la presión de la cultura vasca para encajar. El conflicto gay-GT estalló en una discusión final con Tomás, semanas después. Él, debilitado por la medicación, nos invitó a una despedida en su bar. Elegid, ¿quién se queda conmigo al final? Fue cruel, un último intento de posesión. Víctor explotó, no somos trofeos. Tú nos destruiste por tu ego. Yo me dio, pero el dolor salió, me usaste, Tomás. Me hiciste traicionar al hombre que amo. Él colapsó, no físicamente, sino emocional, lo siento. Solo quería no morir solo. Ese momento, con la nieve azotando las ventanas y el bar vacío como una tumba, fue el cao trao, no puños, sino verdades desnudas que nos liberaron. Tomás entró en un programa de apoyo en Bilbao, con medicación que le daba esperanza de vida larga. Nosotros, Víctor y yo, nos reconciliamos en una escapada a los viñedos de Álava, caminatas entre vides dormidas, besos bajo cielos estrellados, sexo tierno que borraba fantasmas. Somos imperfectos, pero reales, me dijo él, mientras el sol se ponía sobre las colinas. Volvimos a Vitoria renovados, con el hijo de Víctor en nuestras vidas, visitas mensuales a Madrid, donde Pablo jugaba con bloques, ajeno a secretos, y nos llamaban los tíos guays. El final no es de hadas, es humanista, como el flamenco que llora alegrías y duelos. Tomás nos escribe postales desde Bilbao, de progreso y paz. Nosotros abrimos una exposición en la agencia, diseños inspirados en amores rotos y rehechos, con un letrero, por los susurros que nos salvan. En Vitoria-Gasteiz, donde las murallas caen pero se reconstruyen, nuestro amor es eso.
Un ciclo de caídas y renacimientos, romántico en su crudeza, eterno en su empatía. Y cada cena, ahora compartida con risas y verdades, sabe a victoria.